El desarrollo del autocontrol, esto es, el dominio de sí, el desarrollo propio, se convirtió en un requerimiento fundamental en un sistema socioeconómico capitalista en el que se presumía que cada uno es propietario de sí mismo, lo cual se convierte en fundamento de las relaciones sociales y que la disciplina ya no dependía exclusivamente de la coerción externa. El significado social de la filosofía cartesiana recaía en parte en el hecho de que le proveía de una justificación intelectual. De este modo, la teoría de Descartes sobre el autocontrol derrota, pero también recupera, el lado activo de la magia natural. De este modo, reemplaza el poder impredecible del mago, construido a partir de la manipulación sutil de las influencias y correspondencias astrales, por un poder más rentable, un poder por el cual ningún alma tiene que ser confiscada, generado solo a partir de la administración y la dominación del propio cuerpo, y por extensión de la administración y la dominación de los cuerpos de otros seres. No podemos decir entonces, como dice Alsea, repitiendo una crítica formulada por Leibniz, que el cartesiano no pudo traducir sus principios en un conjunto de regulaciones prácticas, es decir, que no pudo demostrar a los filósofos y sobre todo a los comerciantes y fabricantes que podrían beneficiarse con él en su intento por controlar la materia del mundo. Si bien el cartesianismo no pudo dar una traducción tecnológica a sus preceptos, proveyó, sin embargo, información valiosa en relación con el desarrollo de la tecnología humana. Su comprensión de la dinámica del autocontrol llevaría a la construcción de un nuevo modelo de persona, en el que el individuo funcionaba a la vez como amo y como esclavo. A finales del siglo XVII, gracias a que interpretaban tan bien los requerimientos de la disciplina del trabajo capitalista, la doctrina de Descartes se había difundido por Europa y sobrevivido incluso a la llegada de la biología vitalista y la creciente obsolescencia del paradigma mecanicista. Las razones del triunfo de Descartes se ven con mayor claridad cuando comparamos su explicación de las personas con lo que hizo Thomas Hobbes, su rival inglés. El monísimo biólogo de Hobbes rechazaba el postulado de una mente inmaterial o alma que constituyera la base del concepto cartesiano como persona. Con ello, rechazaba el supuesto cartesiano de que la voluntad humana puede liberarse del determinismo corpóreo e instintivo. Para Hobbes, el comportamiento humano era un conglomerado de acciones reflejas que seguían leyes naturales precisas y obligaban al individuo a luchar incesantemente por el poder y la dominación sobre los otros. De ahí la guerra de todos contra todos, en un hipotético estado de naturaleza, y la necesidad de un poder absoluto que garantizase, a través del miedo y del castigo, la supervivencia del individuo en la sociedad. Las leyes de la naturaleza, tales como la justicia, equidad, modestia, piedad y, en definitiva, haz a otros lo que quieras que otros hagan por ti, son por sí mismas, cuando no existe el temor a un determinado poder que motive su vigilancia, contrarias a nuestras pasiones naturales, las cuales nos inducen a la parcialidad, el orgullo, a la venganza y a cosas semejantes. Como es bien sabido, la doctrina política de Hobbes causó escándalo entre sus contemporáneos, quienes la consideraron peligrosa y subversiva, hasta el punto de que, aunque era algo que deseaba fuertemente, Hobbes nunca fue admitido en la Royal Society. A pesar de que Hobbes, en cualquier caso, se impuso el modelo de Descartes que expresaba la tendencia ya existente a democratizar los mecanismos de disciplina social, atribuyendo a la voluntad individual la función de mando que, en el modelo hobbesiano, había sido dejada únicamente en manos del Estado. Tal y como muchos críticos de Hobbes han sostenido, los cimientos de la disciplina pública pueden ser arraigados en los corazones de los hombres, pues en ausencia de una legislación interna, los hombres se dirigen inevitablemente a la revolución. Para Hobbes, se quejaba Henry Moore, no existe la libertad de voluntad y por lo tanto no hay remordimiento de la conciencia o de la razón, solo existe la voluntad de quien tiene la espada más larga. Más explícito fue Alexander Rox, que observó que el freno de la conciencia es lo que contiene a los hombres de la rebelión y no existe fuerza exterior más poderosa. No existe un juez tan severo ni un torturador tan cruel como una conciencia acusadora. Es evidente que la crítica de sus contemporáneos, el ateísmo y el materialismo de Hobbes, no estaba motivado por las preocupaciones religiosas. La visión de Hobbes del individuo como una máquina movida solo por sus apetitos y aversiones no fue rechazada porque eliminara el concepto de la criatura humana hecha a la imagen de Dios, sino porque descartaba la posibilidad de una forma de control social que no dependiera exclusivamente del ferrio del Estado. Aquí está la opinión. La diferencia principal entre la filosofía de Hobbes y el cartesianismo. Esta distinción, sin embargo, no puede apreciarse si insistimos en que los elementos feudales de la filosofía de Descartes, y particularmente en su defensa de la existencia de Dios, con todo lo que esto supone como aval del poder estatal. Si efectivamente privilegiamos el Descartes feudal, perdemos de vista el hecho de que la eliminación del elemento religioso en Hobbes, o sea, la creencia en la existencia de las sustancias incorpóreas, era en realidad una respuesta a la democratización implícita en el modelo cartesiano de autocontrol, del que Hobbes, sin duda, desconfiaba.
Tal y como había demostrado el activismo en las sectas puritanas durante la Guerra Civil Inglesa, el autocontrol podía transformarse fácilmente en una propuesta subversiva. El llamamiento de los puritanos a convertir el manejo del comportamiento propio en conciencia individual y a hacer de la conciencia propia el juez último de la verdad se había radicalizado en manos de los sectarios para convertirse en un rechazo anárquico de la autoridad establecida. El ejemplo de los cavadores y los ranters y de decenas de predicadores mecanicistas que, en nombre de la luz de la conciencia, se habían opuesto a la legislación del Estado y a la propiedad privada, debían haber convencido a Hobbes de que el llamamiento a la razón era una peligrosa arma de doble filo. El conflicto entre el teísmo cartesiano y el materialismo hobbesiano se resolvió con el tiempo en su asimilación recíproca, en el sentido, o como siempre en la historia del capitalismo, de que la descentralización de los mecanismos de mando a través de su localización en el individuo se logró finalmente solo en la medida en que se dio una centralización del poder del Estado. Para poner esta resolución en los términos en los que estaba planteado el debate durante la Guerra Civil Inglesa, ni los cavadores ni el absolutismo, sino una bien calculada mezcla de ambos, en donde la democratización del mando caería sobre las espaldas de un Estado siempre listo, como el dios newtoniano, para reimponer el orden de las almas que avanzaban demasiado lejos en las formas de autodeterminación. El quid de la cuestión fue expresado lúcidamente por Joseph Glanville, miembro cartesiano de la Royal Society, quien, en una polémica con Hobbes, sostuvo que el problema fundamental era el control de la mente sobre el cuerpo. Esto, sin embargo, no implicaba simplemente el control de la clase dominante, o la mente por excelencia, sobre el cuerpo proletario, sino, lo que es igualmente importante, el desarrollo de la capacidad de autocontrol dentro de la persona. Como ha demostrado Foucault, la mecanización del cuerpo no solo supuso la represión de los deseos, las emociones y las otras formas de comportamiento que habían de ser erradicadas, también supuso el desarrollo de nuevas facultades en el individuo que aparecerían como otras en relación al cuerpo y que se convertirían en agentes de transformación. El producto de esta separación con respecto al cuerpo fue, en otras palabras, el desarrollo de la identidad individual concebida precisamente como alteridad con respecto al cuerpo y en perpetuo antagonismo a él.